efectivamente existiendo una comisión ordinaria que tiene tareas similares y es la comisión que me toca presidir. Y no la defiendo porque ahora yo sea el presidente de esa comisión, presidente, sino porque creo que es muy importante que lo que hagamos es fortalecer la institucionalidad del Congreso. Y una forma de fortalecerla es fortalecer las capacidades de sus comisiones. Entonces, nosotros consideramos que esta comisión, en realidad, este atributo debiera estar dentro de la Comisión de Pueblos Indígenas, Amazónicos, Afrodescendientes y Medio Ambiente, que eso es la comisión que tenemos. Pero ya que hay la preocupación explícita de algunos colegas de que pudiera haber una comisión encargada de la formulación y el seguimiento de propuestas para la mitigación del cambio climático, y dado que además estamos convencidos que la mayoría la va a crear, aunque la minoría tuviéramos estos reparos y les invocáramos a que se fortalezcan las comisiones ordinarias existentes, vamos, presidente, a pedir en todo caso que la conformación sea multipartidaria y que no se sobrepongan funciones con la Comisión de Pueblos y Ambiente que ya existe. Y en ese sentido, presidente... Puede continuar con la lista. Gracias, presidente. Yo quisiera llamar la atención y llamar a la reflexión a todas las fuerzas políticas y de manera especial a nuestros portavoces, porque hemos aprobado por unanimidad el dictamen de cambio climático. En un momento en que sabemos que la situación política del país nos lleva, como es normal, a una situación de enfrentamiento en torno a un problema muy grave del país como es la corrupción, sin embargo, hemos logrado, presidente, le concedo la intervención al congresista a través suyo, presidente. Congresista Monterola, tiene usted la palabra. Interrupción, presidente. Muchas gracias, congresista Arana. Hemos esbozado de que esta comisión tiene que ser multipartidaria, donde todos participen, y justamente ahí se quiere llegar a un consenso y que haga seguimiento, ¿no?, a este tema tan importante del cambio climático, porque, como sabemos, tenemos compromisos asumidos, y solamente quería hacer esa aclaración al congresista Arana, presidente, porque va a ser multipartidaria, porque necesitamos el consenso y necesitamos que todos apuntemos, ¿no?, a hacer seguimiento como una política pública de seguimiento al cambio climático. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista, puede continuar, congresista Arana. Gracias, presidente. En ese sentido, precisamente, nosotros queremos llamar la atención que, dado que en este momento hay comprensiblemente una colisión de las fuerzas políticas en materia de cómo debería afrontarse la lucha contra la corrupción, presidente, nosotros en el Frente Amplio consideramos que no hay corona para nadie, que la lucha contra la corrupción es caiga quien caiga. Sin embargo, eso está dividiéndonos, porque hay fuerzas políticas, como Fuerza Popular, que consideran que cuando se trata de los enemigos políticos les caiga todo el peso de la ley, pero cuando se trata de los propios hay que evitar que la Fiscalía intervenga, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día, presidente, tenemos planteado ya desde hace varias semanas la existencia de dictamen aprobado por unanimidad sobre cambio climático. Y nos extraña, presidente, que hoy día, por ejemplo, ya que vamos a respaldar la creación de esta comisión de seguimiento, no se esté agendando la aprobación de la ley de cambio climático, presidente. Y yo le pido, presidente, que puedan correr el acta virtual, efectivamente, para esa ley que tiene el apoyo del Ministerio del Ambiente. Minuto para que termine, congresista. Entonces, le pido, presidente, que pudieran autorizar que la acta virtual sobre la importancia de la ley de cambio climático, en la que todas las fuerzas políticas han presentado iniciativas legislativas, la congresista Melgarejo, la han respaldado los congresistas de Fuerza Popular, la hemos respaldado los del Frente Amplio, los de Nuevo Perú, la bancada del partido de gobierno, y no está corriendo el acta virtual, presidente. Y vamos a apoyar en este momento una comisión, vamos a aprobar una moción a la que no nos vamos a oponer. Pero el tema de fondo, presidente, la ley de cambio climático, tiene la anuencia además del Ministerio del Ambiente y debiera en este momento estar circulándose el acta virtual para poder ser debatida y aprobada hoy día. Y por último, presidente, la Comisión del Callao. La Comisión del Callao demoró cerca de un año que se creara. Y hasta ahora no entendemos las razones por las cuales la mesa directiva no quiere llamar a la conformación de la Comisión Investigadora del Callao. Entonces vamos a crear una nueva comisión, nos parece bien.
pero no entendemos por qué la mesa directiva no quiere conformar la Comisión del Callao, o es que no queremos que se sepa quiénes están robando, quiénes están matando en el Callao, presidente. Entonces pedimos... 30 segundos, 30. Congresista, es el turno de la congresista Marisa Glave. Muchas gracias, presidente. Como se sabe, ya se acaba de señalar, hay un dictamen pendiente de aprobación en el Pleno para una ley marco de cambio climático. El congresista Horacio Pacori, que ahora también intervendrá, explicará cuál es nuestra posición al respecto. Sin embargo, presidente, quisiera plantearle al proponente de esta moción para la formulación de una comisión encargada de hacer seguimiento a las políticas de mitigación de cambio climático, que uno de los elementos que hemos visto con mayor crudeza, colegas, en este momento, cuando hemos vivido el Niño Costero, es no solo que no estamos trabajando mitigación, sino que no estamos avanzando hacia la adaptación del cambio climático. Y necesitamos avanzar de la mano, mitigación y adaptación. La mitigación nos ayuda a contener, a prevenir, a buscar distintas herramientas como por ejemplo cultivo de agua o protección de reservas o protección de fuentes naturales, presidente. Pero hoy, en el Perú, tenemos a más del 60% de la población viviendo en ciudades. Y la mayoría de nuestras ciudades están construidas, presidente, de manera tal que no están listas para enfrentar lo que va a suponer precipitaciones o fenómenos naturales cada vez más intensos y cada vez más duros en el efecto directo hacia la población. Por eso, presidente, discutir la posibilidad de que una comisión multipartidaria que permita que las distintas fuerzas políticas reflexionemos sobre cómo avanzar frente al cambio climático debe incluir no solamente políticas de mitigación, sino también políticas de adaptación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. El turno del congresista Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente. De hecho, la conformación de esta comisión es importante porque creemos que esto va a aportar para fortalecer principalmente la institucionalidad ambiental. En ese sentido, nosotros no nos vamos a oponer a la conformación de esta comisión encargada de la formulación y el seguimiento de propuestas para la mitigación del cambio climático. Pero en ese sentido también nosotros creemos que es importante que esta comisión considere algunos aspectos importantes. Y en esa razón nosotros sí consideramos que la acción, todo el trabajo que tenga que realizar esta comisión, sea en complemento de la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático, que ya cuenta con un dictamen que debe ser aprobado por este Pleno o por este Congreso, que es necesario encamine una acción complementaria. Asimismo, creemos que esta comisión no solamente debería de focalizar sus acciones en temas de mitigación del cambio climático, sino que ésta debe estar y debe caminar conjuntamente con medidas de adaptación. Y eso es un tema importantísimo que debe considerar esta comisión. Y para finalizar, nosotros creemos de que desde el Ejecutivo, el Ministerio del Ambiente debería de asignarle todos los recursos necesarios para que estas políticas que se planteen dentro de esta comisión se hagan realidad y así podamos combatir los efectos del cambio climático, que es un mal que lo estamos viviendo. Señor presidente, me pide una interrupción la colega congresista María Melgarejo. Congresista Melgarejo tiene la interrupción. Gracias, presidente. Saludo la moción presentada por nuestro colega congresista William Monterola, pero tiene razón al mencionar, también nuestro partido está comprometido con el cambio climático. La importancia de esta ley marco, presidente, es muy importante porque sería el primer país de Sudamérica con esta ley marco de cambio climático del Estado. Y entonces yo creo que también se debe poner en agenda para que esta moción también surta efecto y tal cual se propone, haga el seguimiento. Pero ¿en base a qué vamos a hacer el seguimiento, presidente? Solo quería ponerle en autos para que también se reconsidere y se ponga de una vez la ley de marco del cambio climático, porque también este partido contribuye, nuestro partido
pensando en la mitigación y la adecuación de la misma, porque esto a pasos agigantados viene perjudicando. Puede continuar, congresista Pacori. Para concluir, creemos que es importante y considerar a los que han formulado esta moción de que las medidas de formulación deberían ser también para ver el tema de adaptación o de adecuación, porque esto camina juntamente con la mitigación, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista. Es el turno del congresista Carlos Tubino. Muchas gracias, señor presidente. Lógicamente estamos de acuerdo con esta moción de orden del día sobre mitigación del cambio climático, señor presidente, pero sí quiero acotar varios temas de reflexión con respecto al cambio climático. Primeramente, decir lo siguiente: el Perú no es emisor de gases de efecto invernadero. El Perú emite solamente el 0.04% de los gases que hoy están destruyendo el clima mundial. América Latina en su conjunto el 4%. ¿Y quiénes son los destructores del clima mundial? Los países del primer mundo. 91% de los gases de efecto invernadero que son lanzados a la atmósfera vienen de los países del primer mundo. Y en el caso peruano, somos afectados, por supuesto que somos afectados por todas estas emisiones que no son emitidas por nosotros. Entonces, lógicamente, para hablar de qué debemos hacer para mitigar el cambio climático, tenemos que tener en consideración eso y no terminar nosotros haciendo lo que los países del primer mundo quieren que hagamos. Por ejemplo, en la Amazonía, no toques ningún bosque, vayamos a la intangibilidad de los bosques. Eso al final nos va a traer las soluciones para resolver los problemas de pobreza y los compromisos del milenio que tiene el Perú en la lucha contra la pobreza. Por supuesto que no. Y entonces ahí es donde tiene que haber toda una reflexión para hacer lo que el Perú debe hacer, no lo que nos imponen los países del primer mundo a través de diversas ONG que vienen a circular por nuestro país y quieren que nadie toque nada, pero les importa un comino la pobreza y la miseria en la cual se encuentra nuestra gente. Entonces, el tema de mitigación, perfecto, pero siempre poniéndolo en el lugar que corresponde, actuando sin ningún extremo, no a la destrucción de los bosques, etcétera, y no tomar ninguna acción. Por supuesto que tenemos que tomar acción, pero tampoco ir al otro extremo, no toques nada, no hagas nada, y terminamos nosotros sirviendo los intereses del primer mundo, que no son los intereses del Perú. Me pide el congresista Arana una interrupción, señor presidente. Congresista Lanti, usa la palabra. Gracias, presidente. Gracias al congresista Tubino. Creo que estamos de acuerdo, presidente, de que no se trata de una actitud en la cual los recursos naturales no deban ser adecuadamente utilizados en favor no solamente de la inversión, sino además del bienestar. Y la inversión responsable ambientalmente puede contribuir sin duda al bienestar. En ese sentido, yo lo que quisiera poner en relieve, presidente, es que si bien es cierto el Perú, y lo sabemos bien, no es el principal emisor de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, sin embargo nuestro país es uno de los más vulnerables frente al cambio climático y eso tiene que ver con nuestra enorme biodiversidad, eso tiene que ver con el fenómeno del Niño, eso tiene que ver con nuestra geografía y tiene que ver además con un tema muy delicado, presidente. Tenemos una muy débil institucionalidad ambiental y lo que tenemos que precisamente hacer es fortalecerla y por eso la importancia de la Ley Marco de Cambio Climático. Puede continuar con el Tubino. Sí, para concluir, estamos de acuerdo que somos un país afectado por esta forma de actuar de quienes se encuentran alejados de nosotros en el hemisferio norte. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos hacen una gran propaganda, vienen acá a nuestro país y lógicamente ellos buscan sus intereses. Ellos quieren seguir viviendo en sociedad de bienestar.
Y entonces para eso tienen que exigir y ver la forma de que las cosas se hagan como ellos quieren. No toques nada de los bosques porque captan los gases de efecto invernadero que nosotros lanzamos, pero nosotros queremos vivir bien. No me importa tu pobreza. Y entonces esas son las cosas que hay que ver. Estudiemos el tema, claro, y hay que ver qué es lo que tiene que hacer el Perú, pero sin afectar la lucha contra la pobreza en nuestro país y sin afectar las inversiones que se tienen que hacer para crear puestos de trabajo dignos. Muchas gracias. Congresista Ceballos Patrón. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas y a las personas que nos acompañan. Bueno, yo quiero saludar esta iniciativa porque me parece interesante que el Congreso, además de la ley que se está discutiendo en la Comisión de Pueblos, avance en el tema. Pero hay un tema fundamental, conceptual, en esta propuesta. Esta propuesta, si bien habla de mitigación, que la mitigación en el argot del cambio climático significa cómo emitir menos CO2 en la atmósfera, en realidad el contenido habla de adaptación. Acá estamos hablando de adaptación al cambio climático, entonces hay una confusión en esta propuesta conceptual. Entonces yo pediría que no solamente se hable de mitigación, porque somos un país, como bien lo dijo, esta vez concuerdo con el congresista Tubino, es un país que no emite gases de efecto invernadero, emitimos muy poco y estamos por debajo de la cuota. Ahora es cierto que hay intereses ultraconservacionistas para proteger el bosque, pero también hay intereses del hemisferio norte ultradestructores para llevarse la madera a China y a Estados Unidos, mucha madera ilegal. Entonces acá hay un silogismo entre conservar la Amazonía por un lado o destruir la Amazonía. Hay dos posiciones claramente establecidas. Y lo que tenemos que hacer aquí, yo creo en esta propuesta, y voy a proponerlo, que se incluya la adaptación al cambio climático. ¿Y por qué razón? Cuando hablamos de mitigación, hablamos simplemente de eliminar las fuentes emisoras de gas de efecto invernadero. Pero cuando hablamos de adaptación, estamos hablando realmente del problema real que está sufriendo el país. Y el país está sufriendo el calentamiento, está sufriendo cambios en la agricultura, cambios en los regímenes climáticos, y esos efectos adversos, esos impactos, tienen que ser resueltos y ojalá los podamos pensar. Por eso sugiero que no solamente hablemos de mitigación, que en realidad no nos corresponde tanto, sino hablemos de adaptación al cambio climático, que es realmente el gran problema al que tiene que enfrentarse el país. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Concluidas las intervenciones, tiene la palabra el congresista Rosas. Le vamos a dar 3 minutos. Congresista Monterola, por favor, espere la intervención del congresista Rosas y le damos la palabra. Presidente, esta moción es muy interesante en el sentido de que va a ser la conformación de una comisión encargada de la formulación y el seguimiento de las propuestas para la mitigación del cambio climático. Pero, presidente, hay una cosa que es muy importante y previa, es la ley marco de cambio climático. Y eso no lo estamos discutiendo, no lo hemos puesto en la agenda. Y nosotros los del Frente Amplio creemos que eso es importante. ¿Sobre qué se va a discutir? ¿Sobre qué va a ir esta comisión? A pesar de que esta comisión es muy interesante, porque en el Congreso tenemos dos tipos de comisiones. Unas que son comisiones investigadoras y otras que son comisiones de estudio, pero la característica de esta no es de ninguna de los dos, más bien tiene una característica muy especial, lo cual saludamos nosotros. Y efectivamente esta comisión lo que va a hacer es ver cómo en este cambio climático nosotros nos vamos a ir adaptando, mitigando. Efectivamente son las medidas que tenemos que tomar y como alguien antecedió, estas medidas algunas veces son extremas y los extremos nunca ayudan a generar ningún tipo de alternativa, sino más bien en poner candados que no conducen a nada. Y creemos que en ese sentido, presidente, lo que tenemos que hacer es previamente, tenemos que poner acá en el Congreso la discusión de la ley de cambio climático, que es lo que permanentemente demandamos, y desde todos los aspectos, desde la sociedad civil, desde el Congreso y desde las instituciones preocupadas por el cambio
climático y que de sus alternativas y también desde las posibilidades de la adaptación y la mitigación. Por esa razón, hacemos la recomendación, presidente, para que también esta ley marco del cambio climático se pudiera, sí, me pide el congresista Lombardi, me pide una interrupción. Congresista Lombardi tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, colega. En la misma línea de quienes han intervenido antes, el congresista Ceballos y ahora el congresista Rosas, creo que es muy importante la iniciativa del congresista Monterola y otros congresistas de Fuerza Popular, pero creo que hay que poner el énfasis, lo dijo también la congresista Glave, en los mecanismos de adaptación más que los de mitigación. Y en ese sentido me gustaría sugerir a los proponentes de la moción que se incorpore un pequeño párrafo adicional, una línea en este brevísimo proyecto para vincular los efectos del cambio climático con los objetivos de desarrollo sostenible, muchos de los cuales, son 17 en total, tienen directamente que ver con cambio climático, mitigación y adaptación. Así que hago llegar respetuosamente la sugerencia, señor presidente. Muchas gracias, congresista Rosas. Puede continuar, congresista Rosas. Para ir concluyendo, quiero nuevamente reiterar, presidente, de que para hacer todo este tipo de discusiones y para la conformación de esta comisión es previa esta discusión y pues demando al Congreso para que podamos discutir esta ley marco del cambio climático. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista William Monterola Bregú para que informe sobre el texto que se va a votar. Muchas gracias, presidente. Tomando en cuenta la sugerencia de los colegas, el congresista Glave, el congresista Arana y el congresista Ochoa, ¿no? Ceballos, perdón, para modificar en el artículo primero. Quedaría la redacción de la siguiente manera, presidente, lo voy a leer. Primero, conformar la comisión encargada de seguimiento y formular las propuestas para la mitigación y adaptación del cambio climático. Y todo continúa conforme el resto, presidente, y pido que se someta a la votación. Muchas gracias. Señor relator, ¿está lista el texto? Ya, se da lectura a la parte resolutiva de la moción. Parte resolutiva de la moción 4111. El Congreso de la República acuerda, primero, conformar una comisión encargada del seguimiento y formular propuestas para la mitigación y adaptación del cambio climático, la misma que deberá coordinar y gestión íntegra en la adecuada planificación, ejecución y monitoreo de la mitigación del cambio climático realizada por el Estado. Compilará investigaciones, información y difusión, las medidas a tomar para minimizar los impactos climáticos negativos, realizando un estudio y un plan de trabajo conjuntamente con las instituciones involucradas. Formular propuestas legislativas necesarias para facilitar y promover las medidas para la mitigación del cambio climático. Segundo, dicha comisión estará conformada por congresistas respetando la pluralidad democrática y proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios. Tercero, para el cumplimiento de sus funciones, la comisión se desarrollará en el periodo parlamentario 2016-2021. Muy bien, leída la parte resolutiva, y los congresistas servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Entonces, tras leerse la resolución, la parte resolutiva de la moción de orden del día 4111, se procede a registrar la asistencia. Un saludo propuesto por la congresista Tania Pariona, que se encuentra en las galerías. Señores congresistas, al conmemorarse el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, a iniciativa de la congresista Tania Pariona Tarqui,
El Congreso de la República saluda a los alcaldes de distritos afectados por la violencia del periodo 1980-2000 del departamento de Ayacucho, quienes se encuentran en las galerías diplomáticas. Continúa el registro de la asistencia. Según la parte resolutiva de la moción de orden del día, se va a conformar una comisión encargada de la formulación y el seguimiento de propuestas para la mitigación del cambio climático, la misma que deberá coordinar y gestionar la adecuada planificación, ejecución y monitoreo de la mitigación del cambio climático en las medidas, por cierto, realizadas por el Estado, compilar investigaciones, información y difusión de las medidas a tomar para minimizar los impactos climáticos negativos, realizando un estudio y un plan de trabajo conjuntamente con las instituciones involucradas y formular propuestas legislativas necesarias para facilitar y promover las medidas para la mitigación del cambio climático. La comisión estará integrada por congresistas respetando la pluralidad democrática y la proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios. Está por culminar el registro, cerrarse el registro de asistencia. Estamos en vivo a través de Congreso Televisión. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través de los canales 550 y 73 de Movistar, 63 de Claro y Vez Cable. Asimismo, a través de nuestro portal web, congreso.go.p, pueden ver el canal del Congreso online o escuchar Radio Congreso. Hace unos momentos en el Pleno del Congreso se dio cuenta de la moción de interpelación 4475 contra el ministro de Agricultura José Manuel Hernández para que informe sobre trabajos de descolmatación en el río Piura y labores de prevención. El pliego tiene 24 preguntas, será debatida la próxima semana. El congresista William Monterola, como proponente de esta moción, está pidiendo la palabra. Congresista Monterola. Muchas gracias, presidente. Sí, para corregir en el artículo 1, en el último párrafo, formular o presentar informes
necesarios para facilitar y promover las medidas para la mitigación y adaptación del cambio climático. En ese sentido podemos corregir ese último párrafo del primer artículo, presidente. Muchísimas gracias. Muy bien, congresista. Entonces, con la aclaración que ha hecho el congresista, vamos a hacer la votación. Se pide a los congresistas que marquen la asistencia para cerrar de una vez la asistencia. Asistencia cerrada. Al voto. Se somete a votación la moción de orden del día 4111 para conformar una comisión encargada de la formulación y el seguimiento de propuestas para la mitigación del cambio climático. Varios son los congresistas que han saludado esta iniciativa, la conformación de este grupo de trabajo, enfatizando que es importante adoptar medidas que justamente ayuden a mitigar el cambio climático. Salazar, Uchiñagua, Glave, Lapa, Ríos. Antes de cerrar la votación, se va a lectura cómo ha quedado el texto redactado según la aclaración que ha hecho el congresista William Monterola. Señor relator, dé lectura al texto. Formular informes y lineamientos necesarios para facilitar y promover las medidas para la mitigación y adaptación del cambio climático. Vamos a cerrar la votación. Salazar, Lombardi, Glave, García Belaunde. Cuadros. Votación cerrada. Han votado 81 congresistas a favor, 0 en contra, abstención 2. Más, congresista Alcorta. Verde. Congresista Cuadros. Verde. ¿Alguien más? 83 votos a favor, en contra 0, abstenciones 2.